Guatemaltecos que residen en Estados Unidos sufren de la terrible ola de frío polar. La temperatura ha llegado a niveles como los de la Antártida y el monte Everest. Autoridades municipales de Aguacatango y Huetenango estuvieron retenidas por al menos 4 horas luego de las inconformidades por la supuesta sobrevaloración de obras del mejoramiento del río San Juan. Mientras tanto, en Pueblo Nuevo Ixcán, Quiché, vecinos agreden a las autoridades comunitarias por irrespetar el reglamento interno que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la comunidad. A más corrupción, menos derechos humanos tiene la población, así afirma el procurador Augusto Jordán Rodas en la presentación de su informe anual de labores ante los diputados en el Congreso. Denominado Gobierno de Transición Venezolana, inició a pedir ayuda para contener efectos de crisis económica generada bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este miércoles 30 de enero de 2019. El día inició con la temperatura en descenso y poco a poco fue entrando la mañana, fue cambiando la situación, el sol salió y logró calentar algunas zonas de nuestro país. En otros lugares continuó el frío, como lo vamos a observar a continuación en imágenes que nos llegan desde el occidente. Precisamente la mañana de este miércoles se vivió y se sintió el descenso extremo de la temperatura en Quetzaltenango. Víctor Antonio Bautista de la estación meteorológica del INSIBUME en ese departamento informó que la madrugada se registró la temperatura más baja de la temporada, por el momento que llegó incluso hasta menos 2 grados. El frío extremo en la cabecera departamental fue precisamente de menos 2 grados centígrados, mientras que en algunos municipios del norte los termómetros registraron hasta menos 4 grados. La razón del descenso inusual de la temperatura es el ingreso del sexto frente frío que está afectando el territorio guatemalteco, pero especialmente el occidente del país, y que ha dejado estas imágenes de la escarcha que se formó no solo en los terrenos, sino que también sobre los vehículos que quedaron en la intemperie. Pero no solo ocurrió en Quetzaltenango, también imágenes desde Quiché, donde las bajas temperaturas que se registraron en Chichicastenango dejaron terrenos pintados de blanco por una capa de escarcha. Luis Morales, vecino de Chulumal III, Chichicastenango, manifestó que cuando se levantó vio que el suelo del terreno estaba cubierto de escarcha, esto debido al descenso de la temperatura durante la noche y la madrugada. Eladio Shirum, delegado departamental de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, comentó que no se tiene claro cuándo finalizará la temporada de frío, por lo que recomienda abrigar a los niños y adultos mayores para evitar enfermedades respiratorias. Además, dijo que las autoridades están pendientes del comportamiento de la temperatura para habilitar albergues en ese departamento. Cabe recordar que en Quetzaltenango incluso cambió el ingreso para los estudiantes 1 hora más tarde, precisamente para evitar enfermedades a raíz de este descenso de la temperatura. Esto en Guatemala, pero ¿qué está ocurriendo a nivel internacional? Una ola de frío extremo está congelando el medio oeste de Estados Unidos. Temperaturas más frías que en algunas de las partes de la Antártida que obligaron a anular vuelos y suspender viajes. Además, paralizaron la vida de decenas de millones de ciudadanos. El medio oeste de Estados Unidos estaba congelado el miércoles debido a una ola de frío extremo que paralizó la vida de decenas de millones de personas.
Los servicios postales se interrumpieron, los colegios y negocios cerraron y los residentes debieron permanecer en sus casas en 12 estados, donde las temperaturas alcanzaron cifras de 2 dígitos bajo cero. Se trata de la ola de frío más extrema que ha afectado a la región en años. En Chicago, la tercera ciudad estadounidense, la temperatura por la mañana era de menos 30 grados Celsius, con una sensación térmica de 46 bajo cero por el viento helado. Hacía más frío que en la capital del estado de Alaska e incluso más que en algunas partes de la Antártida. Se cancelaron más de 1.500 vuelos en los dos grandes aeropuertos de Chicago y el operador ferroviario Amtrak interrumpió su servicio con salida de la ciudad. Las autoridades de los estados de Illinois, Michigan y Wisconsin implementaron planes de emergencia con refugios para las personas sin techo. Según expertos en salud, bastarían unos minutos de exposición a un frío extremo de este tipo para la congelación e hipotermia. Esta ola helada se produjo luego de que una masa de aire ártico se desprendiera del vórtice polar que habitualmente rodea el Polo Norte. Pero no solo los estadounidenses están sufriendo de los efectos de esta ola de frío polar que está afectando a Estados Unidos, también los guatemaltecos residentes en esa nación están sufriendo precisamente de estos efectos. Ahora le damos la bienvenida a esta emisión a Gerson Zunún, guatemalteco que residió en nuestro país pero que viajó por motivos de trabajo precisamente a Chicago en Estados Unidos, donde reside y donde precisamente ahora, tras 14 años de estar viviendo en esa nación, se ha sorprendido a raíz de esas temperaturas calificadas ya como históricas y para muchos guatemaltecos residentes en esa nación, también temperaturas consideradas como insoportables. Gerson, buenas tardes en Ciudad de Guatemala, te damos la bienvenida a esta emisión de noticias, una situación que se ha complicado con el clima allá en Chicago. ¿Cómo lo viven ustedes? Los chapines ya, que una temperatura que aparentemente se registra por más de 2 décadas, que no ha sido como se encuentra en este momento. Efectivamente, las noticias indicaban que durante más de 2 décadas veníamos de no tener estas temperaturas extremas. Amanecimos con una sensación térmica de 57 grados bajo cero, fríísimo. La nieve pasó a formarse hielo, vuelos cancelados, escuelas canceladas también, clases, los niños no fueron a clases, labores también canceladas porque las inclemencias del tiempo son extremadamente fríísimas. Gerson, entonces, en tu experiencia en Guatemala, en el tiempo que estuviste viviendo en nuestro país, en esas temperaturas en el occidente guatemalteco, si lo llevamos a los extremos, ¿cómo es la situación ahora? ¿Es tal cual se informa en esos boletines de prensa a nivel internacional de que realmente es insoportable estar varios minutos afuera precisamente si no se tiene la vestimenta adecuada? De hecho, las autoridades recomendaron no exponerse a más de 5 minutos afuera debido al factor viento, que es extremadamente congelante y puede uno en muy corto tiempo tener hipotermia, porque es extremo en realidad. No es exagerado lo que se presenta. Es un frío insoportable. Estamos hablando también, Gerson, en las imágenes observábamos de esa ciudad que prácticamente está paralizada y observábamos otras imágenes que han sido difundidas también a través de las redes sociales, el motivo incluso de la empresa Amtrak de lograr incendiar, incluso prender fuego a esos carriles para que los trenes puedan circular. Sí, de hecho, muchas partes del lago están totalmente frisadas. Lagunas artificiales alrededor de la ciudad, igual se ha hecho una capa de hielo de aproximadamente 4 pulgadas y efectivamente las vías del tren se congelaron, se frisaron, tanto así que las autoridades de Amtrak tuvieron que prenderle fuego a las vías del tren y cancelaron la mayoría de viajes por tren porque es extremadamente peligroso.
Precisamente, Gerson, ¿cuál es la perspectiva del clima para las próximas horas según las autoridades especialistas en el tema del clima allá en Estados Unidos? ¿Esto mejorará o podría empeorar en los próximos días? Bueno, de hecho, en las condiciones meteorológicas continúan con este clima lo que resta de la noche del día de hoy, parte del día de mañana, y estarán mejorando, subiendo a un dígito positivo el día viernes después de mediodía. Se prevé que para el fin de semana tengamos ya temperaturas un poco más acordes a lo normal que hemos vivido en este país. Gerson Sunún, guatemalteco que nació en Totonicapán, residente en Ciudad Capital y luego viajó hacia Chicago en Estados Unidos. Ya para finalizar, Gerson, la última pregunta. ¿Alguna coordinación con autoridades guatemaltecas allá en Chicago ante cualquier emergencia donde las familias guatemaltecas que residen precisamente en esta o en otras ciudades se puedan coordinar ante cualquier emergencia como la que se está viviendo precisamente en este momento? No, de hecho, de parte de las autoridades guatemaltecas no ha habido ninguna coordinación en cuanto a hacerle frente a estas inclemencias del tiempo. La coordinación más que todo fue de parte del estado de Illinois para hacerle frente a esta ola de frío, no solo a los guatemaltecos residentes acá, sino a todos los ciudadanos residentes acá en Chicago, Illinois. Muchas gracias, Gerson, por esta información desde Chicago, en Illinois, en Estados Unidos. Escuchábamos parte del testimonio de un guatemalteco que incluso nos afirmaba que por el momento, afortunadamente, no se han reportado víctimas mortales a raíz de esta ola polar que está afectando media nación estadounidense y que, reiteramos, ha llevado los termómetros a temperaturas históricas, comparándolas precisamente con la Antártida o incluso con el monte Everest en los lugares más fríos. Poco a poco el clima irá variando, pero esto se espera continúe para las próximas horas. Y precisamente un fenómeno se ha estado difundiendo a través de las redes sociales, lo vamos a estar observando en unos instantes en pantalla. Son aquellas personas residentes en Chicago que están saliendo incluso a probar cómo está la situación del frío. Lo observamos en este momento con agua, incluso hirviendo en algunos momentos, la lanzan al aire y esta de inmediato se convierte prácticamente en escarcha. Ya nos lo informaba Gerson también, esta misma situación ha generado que la nieve que habitualmente se queda y que se acumula a las afueras de las viviendas se convierta en hielo, lo que está complicando precisamente la limpieza y aún así hace que descienda la temperatura de las residencias allá en Estados Unidos. Esto es lo que está ocurriendo respecto al clima tanto en Guatemala y, como lo vimos a continuación, en Estados Unidos. Y ahora vamos a otras noticias. Seguimos ampliando la información de lo que sucede a nivel climático y vemos a continuación la costa sur y oriente, donde podemos observar cielos parcialmente nublados en cada uno de los departamentos de Guatemala, con 0% de posibilidades de lluvia específicamente para este sector. Vemos a continuación sus temperaturas extremas, máximas de 32, 34 grados centígrados para San Marcos, Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla, Santa Rosa, mínimas que se mantienen entre los 18 y los 21 grados centígrados. Más adelante estaremos ampliando la información de las condiciones climáticas de otras regiones de nuestro país. Continuamos con más información, 18 horas con 16 minutos. Los constantes hechos delictivos han robado la tranquilidad de vecinos y comerciantes de Quetzaltenango, quienes indican estar preocupados por los niveles de inseguridad. El último hecho se registró el martes en la calle Rodolfo Robles, donde dos hombres a bordo de una motocicleta, como se observa en pantalla, dispararon en repetidas ocasiones contra un comercio de la zona 3, esto cerca del mercado La Democracia. Los fiscales del Ministerio Público recolectaron indicios como casquillos y perforaciones de bala que se encontraron en el negocio y en un vehículo que estaba estacionado frente al comercio. El gobernador Julio César Quemé señaló que manejan dos hipótesis.
La primera, que se puede tratar de un ataque por extorsión a comerciantes, y la segunda, que el ataque pudo estar dirigido contra el conductor del vehículo que estaba estacionado frente al negocio, quien aparentemente tiene un conflicto de tierras. Este es el tercer ataque armado que se registra en lo que va de enero en Quetzaltenango. El primero ocurrió a principios de año en el Valle de las Rosas, en la zona 11, y que dejó 2 personas heridas. La semana anterior se dio la muerte de un hombre en la colonia San Antonio, en la zona 7. Y esta semana se dio este nuevo hecho donde afortunadamente no hubo personas heridas. Ahora están tras la pista de quienes ejecutaron este ataque. De Quetzaltenango vamos a Huehuetenango, donde integrantes de la red de transparencia aseguran que autoridades municipales fueron retenidas por 4 horas. El alcalde Selvin Villatoro asegura que fue una reunión convocada por la comuna. Los pobladores señalan sobrevaloración de varios rubros del proyecto de mejoramiento del río San Juan, la destrucción de un chalet que consideran patrimonio cultural por tener más de 50 años y por construir rampas y cocinas a la orilla del afluente. Las autoridades ediles fueron llevadas del río al salón comunal, donde los pobladores presentaron un pliego de peticiones, entre las que destaca que se reconstruya el chalet, mesas y parrillas y que no se corten los árboles. La red presentó una solicitud de auditoría social ante la Contraloría General de Cuentas de la cabecera por varios hallazgos. El jefe edil vía telefónica dijo que el proyecto cumple con lo aprobado en el Consejo Municipal de Desarrollo y que en reunión pactada para el próximo martes presentarán alternativas para solucionar las inconformidades. Y el director de la Policía Municipal de Tránsito de Mazatenango, Elmer Cifuentes, tuvo que ser rescatado por la Policía Nacional Civil, luego de que fuera retenido por integrantes de la Asociación de Mototaxistas de Guatemala, quienes se oponen a la imposición de una multa de 10,000 quetzales por unidad. En las imágenes se puede observar el momento en el que agentes de la PNC trasladan al director de la PMT, quien prefirió no quitarse un casco para protegerse de algún golpe en la cabeza. Pero como es un grupo, sé que anda tratando por todos los medios de ver cómo trabaja de esa manera, no viniendo a la municipalidad. Yo siempre los he invitado por este medio, he hecho yo las invitaciones. Cifuentes pidió a los mototaxis que integren una comisión para entablar un diálogo, ya que hay pilotos que acumulan multas y por eso llegan a tal cantidad. Al consultar nosotros con la base de datos, le tocaba el tercer ingreso y según el reglamento interno de acá de la municipalidad con respecto a los mototaxis, reza que el tercer ingreso es de 10,000, por lo tanto se le hizo su multa de 10,000. Según representantes del sindicato de mototaxistas, las autoridades municipales los perjudican con multas que muchas veces ellos no pueden pagar y por eso exigen una respuesta al director sobre este tipo de medidas. Por una Guatemala en paz, Cristian Ico Soto, Noticiero Guatevisión. Y autoridades comunitarias de Pueblo Nuevo en Ixcán Quiché fueron agredidas por un grupo de vecinos que irrespetan el reglamento interno que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la comunidad. 5 alguaciles resultaron heridos cuando intentaron disolver una pelea provocada por individuos bajo efectos de licor, quienes violaron el reglamento comunitario de Pueblo Nuevo Ixcán Quiché, asegura el alcalde comunitario. Le dio un majazo directamente aquí, se fue de la cabeza. ¿Ya? Y cuando lo miró que cayó, iba palo encima para matar como un animal. De los 5 heridos, 2 se encuentran gravemente en el hospital de Cobán Alta Verapaz, aseguran los afectados. El otro día que ellos lo golpearon, empezó a vomitar, pero no vomite nada. Está
pues la verdad, orinan de sangre, en su popó también, hay sangre en su popó. Las autoridades comunitarias detuvieron al esposo de la mujer señalada de golpear a los alguaciles. Mi esposa fue la que dicen ellos que golpeó al señor. Yo no golpeé a nadie. Los pobladores responsabilizan directamente a un grupo de violentos vecinos quienes no respetan el reglamento comunitario que prohíbe la venta de licor, afirman. Ellos son muy violentos, insultan, amenazan y lo peor, pienso yo, que lo que han hecho durante estos años es de que han ido a derechos humanos, al Ministerio Público, al juzgado, a la municipalidad, a decir mentiras, calumnias. Las víctimas lamentan que la venta desmedida de aguardiente ha causado muerte y ha perturbado la tranquilidad social, aseguran. Los 16 muertos hay entre señores y hay entre muchachos. La autoridad municipal, representantes del sistema de justicia y otros sectores analizan pedir la renuncia del alcalde comunitario Prudencio Ramírez, a quien lo acusan de permitir una detención arbitraria. Por una Guatemala en paz, reportó Santiago Botón. Hola. Y una colisión múltiple se registró en el kilómetro 138 de la ruta interamericana en Chichicastenango, Quiché, donde un tráiler mal estacionado provocó que un bus extraurbano chocara 5 vehículos más. Debido al accidente, en el lugar hubo caos vehicular por más de una hora, mientras los bomberos municipales departamentales y bomberos voluntarios trasladaron a 2 heridos a un hospital cercano y atendieron a varias personas con crisis nerviosa. Los conductores buscaban a algún responsable para que se hiciera cargo de los gastos de la reparación de sus vehículos. Y en otros temas, la Oficina de Responsabilidad Policíaca está recibiendo entre 10 a 15 denuncias al mes de agentes de la Policía Nacional Civil que estarían realizando hechos violentos en contra de la población. Ciudad Capital y Occidente son las regiones con más actos fuera de la ley por parte de estos agentes. 12 son los agentes de la Policía Nacional Civil que han sido capturados del 1 de enero a la fecha, agentes policíacos que han sido detenidos por formar parte de grupos criminales y de sicariato. En las últimas 72 horas han sido detenidos 6 agentes en distintos delitos donde sobresalen robos de carros y tumbes de droga. Anoche en un parqueo de un centro comercial fueron detenidos 4 hombres, 2 civiles, un militar y un agente de PNC. En su vehículo les localizaron 2 fusiles, un AK-47 y un M16. Hoy fueron detenidos 4 policías en su propia estación policíaca, en la zona 10. Fueron capturados luego que el Ministerio Público descubriera que eran responsables de facilitar la entrega de un lujoso carro a una banda que había robado el carro en los Estados Unidos. Según la Fiscalía del Ministerio Público, los 4 policías facilitaron y obtuvieron gran cantidad de dinero a una persona ya sindicada en el proceso. Entregaron el vehículo que tenía reporte de robo a nivel internacional. Por una Guatemala en paz en cámara, Oscar Rivas reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y el juez Eduardo Cojulum del Juzgado 11º envió a cárcel Mariscal Zavala a los 4 policías implicados de haber facilitado de manera ilegal la salida del vehículo deportivo de lujo marca Porsche, robado en el estado de Florida el 9 de enero de 2018 y recuperado en Guatemala. Este fue localizado en un sector de la zona 10 el 15 de febrero de este año. El juez les dio a conocer el motivo por el cual esa judicatura giró las órdenes de captura y programó la audiencia de primera declaración para este martes 5 de febrero. Y por seguridad de los agentes de la policía, el juez Cojulum ordenó el traslado a la cárcel de Mariscal Zavala. Y vecinos de San Bartolomé Jocotenango y representantes de una familia de San Pedro Jocopilas en Quiché no lograron ponerse de acuerdo en la venta de una propiedad donde se encuentra un nacimiento de agua. La familia pedía de forma inicial 2 millones de quetzales para permitir así el uso del vital líquido. La familia Tiguila sostenía que los límites donde se ubica el tanque de captación son erróneos y una esquina por donde pasa la tubería de agua es utilizada como sitio ceremonial.
y lugar para celebrar bautizos. Además que el otro grupo no poseía derechos de paso y podían bloquear la tubería. Los vecinos de San Bartolomé Jocotenango dijeron que eso no era cierto y que contaban con escrituras registradas y que no permitirían el bloqueo. Luego de una larga discusión, la familia Tiguila pidió 2 millones de quetzales por la propiedad, precio que no aceptaron los vecinos de San Bartolomé Jocotenango. 2 millones de quetzales, nosotros no creemos que podamos conseguirlos pues, físicamente, ¿no? Ustedes la investigación entonces a cómo han vendido ellos los chorros allá en San Bartolo. Entonces, eso es un pecado también lo que nos hacen a nosotros cuando nos roban. Luego de la discusión, intervino la representante de la Secretaría de Asuntos Agrarios y logró que la familia redujera el precio a 1 millón de quetzales. El grupo de vecinos de San Bartolomé Jocotenango mantenía la postura de que el precio era muy elevado, por lo que la reunión fue suspendida y reprogramada para el 7 de febrero. ¿Se van a rebajar o van a subir? Pues, la verdad no sé qué dicen los demás familias. ¿Pero cuál fue la propuesta de ustedes? Pues ya lo dijimos, ya es. Pidieron 2 millones, pero no pudimos ofrecerle nada porque es bastante dinero, es mucho la cantidad. Y después lo bajaron a 1 millón, entonces en eso estamos ahora. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Vamos a más noticias. El Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas, presentó su informe anual de labores. Aseguró que a más corrupción, menos derechos humanos tiene la población. Hace 16 meses, este honorable pleno me eligió como comisionado de los derechos humanos. Confianza política que valoro y reconozco y que en lealtad plena a esa delicada delegación debo ejercer con independencia, fiel a los principios de la Constitución Política de la República de Guatemala. En consecuencia, debo alertar al honorable pleno acerca de los graves retrocesos en materia de derechos humanos que hemos registrado durante el 2018. Por un lado, desde el Estado se ha instalado, tolerado e instigado un discurso de odio antagonista, descalificador hacia quien piensa diferente, disiente del sistema, ejerce su derecho a la crítica y defiende sus derechos garantizados por la Constitución. Este ambiente de tensión e incertidumbre hace daño a la convivencia pacífica entre guatemaltecos, pues exacerba la intolerancia y agrede la dignidad humana. Por otro lado, desde el Estado también se ha atacado y neutralizado el único instrumento de la cooperación internacional en contra de la lucha y la corrupción, como es la CICIG. Y siempre en este mismo tema, diputados de Quiché, Sololá y Chimaltenango cuestionaron al Procurador de los Derechos Humanos por el informe anual de labores. Las respuestas del procurador generaron inconformidad por parte de algunos congresistas. Él está aquí por nosotros. Si fuera una elección, a ver, él nunca ha ganado una elección que Quetzaltenango, nada que ver. Entonces, yo sí quiero pedirle al procurador que se dedique a su trabajo. Queremos un informe, que él que renuncie si no puede contestar las preguntas. Que yo sé que todos los diputados quieren preguntarle a él, porque él no es simplemente su trabajo, es un trabajo tremendamente lo que tiene. Pero a mi parecer, presidente, él no ha cumplido nada. Yo no sé si para él no es violación de derechos humanos. Me gustaría preguntarle, pero como no es el momento, a ver si va a presentar un amparo que solo se dedique de amparitos. Ese no es su trabajo. Así que yo sí le pido, si no fuera por nosotros, si no fuera por mi voto, él no estuviera ahí. Él no le quiere al pueblo de Guatemala ni nada, ni en su pueblo lo quieren al pobre. Y les digo yo, con todo respeto, el diputado Tambriz, quien fue mi alumno en la universidad y me decía maestro hace pocos meses. Bueno, sí, perdón. Gracias, señor presidente, sí. Efectivamente, honorable señor presidente, honorable pleno, mi exalumno, el diputado Tambriz,
Les recuerdo lo que dice la Constitución Política de la República. Dice este es un foro político, es el Congreso de la República, y él va a matar de la risa sin ningún tipo de seriedad. Primero, le pido respeto no a los diputados, al pueblo de Guatemala. Les recuerdo que usted es un comisionado del Congreso de la República al servicio del pueblo de Guatemala. Sinceramente a mí me preocupa aquí las actitudes que tiene el señor procurador a la hora que sonríe de una forma en la que a varios les incomoda, incluyéndome a mí. Yo quisiera pedirle al presidente que por favor le solicite a Dirección Legislativa los diferentes estudios que le hicieron a los diferentes candidatos a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que todos los diputados veamos el examen psicométrico, ¿verdad?, que se le hizo a cada uno de ellos, porque sinceramente las actitudes del señor procurador a mí me preocupa. Sonreír de esa forma sarcástica en estos momentos con las preguntas que se le están haciendo, sí me preocupa. Yo lamento mucho que a alguno no les guste mi sonrisa, pero así me hizo Dios, entonces sí, realmente no puedo hacer nada al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Mi apreciación que lo que usted está haciendo es mostrarle una falta de respeto a este pleno que lo eligió, de quien usted es un comisionado, y me parece que los diputados están en su derecho de hacerle las preguntas y usted está en su obligación de contestarlas. Yo no quisiera orillar a algunos diputados a actuar sin un procedimiento previo, porque no hay un artículo donde diga que un informe se puede cuestionar. Imagínense el informe del presidente, sería un mal precedente decir que un informe se pueda cuestionar. Y el diputado del partido oficial FCN Nación, Estuardo Galdames, fue uno de los congresistas que más cuestionó al procurador de los derechos humanos. Aquí está el informe presentado por el señor procurador de los derechos humanos. Un poquito extenso, bastante grande. No puedo agarrarlo con una mano porque es mucho. Pesa más que aquellas guías telefónicas que nosotros conocimos con anterioridad. Pero aquí está, un informe bastante amplio. Felicito al señor procurador, se ve que se esmeró en hacer su informe. Pero con respecto al debate de su informe, señor procurador, yo quisiera solicitarle a usted que me ayudara a buscar dentro de la extensión de su informe en dónde están específicamente. Si me diera la página me ayudaría un montón con respecto a las acciones que usted emprendió como procurador de los derechos humanos en defensa de los derechos humanos de todos aquellos guatemaltecos que están privados de libertad y que incluso fallecieron. Yo sé que sin duda alguna para usted es muy voluminoso el informe, pero comprendo sus dudas. Seguramente usted las va a hacer valer a través de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que es el canal que da la ley para plantear los comentarios. Ahorita no puede plantear usted dudas porque ni lo ha leído, solo lo presentó. Yo he visto muy activo al señor procurador de los derechos humanos defendiendo derechos de extranjeros, pero no he visto defendiendo los derechos de guatemaltecos y que incluso ha perdido su vida. Señores diputados, mi pregunta es correcta. Yo le invito, yo sé que está en campaña electoral, pero que tome su tiempo y busque lo que le interesa. Pero sí vi un montón de amparos defendiendo extranjeros. Entonces, señor procurador, aquí cuando lo juramentamos a usted, ¿está para defender los derechos humanos de los guatemaltecos o de los extranjeros? Primera pregunta. ¿O por qué usted, en lugar de estar defendiendo oficiosamente a extranjeros, no va y defiende a guatemaltecos que hoy están siendo privados de libertad en el sistema penitenciario, señor procurador? Mi mandato es ser procurador de los derechos humanos en el territorio nacional, independientemente de su nacionalidad. Yo defiendo guatemaltecos, chinos, suecos, colombianos, mexicanos, cualquier persona que esté en el territorio nacional. Es mi obligación y mi mandato defender sus derechos. Y en temas electorales, autoridades del Tribunal Supremo dieron detalles respecto al caso de negarle la inscripción a Suri Ríos como candidata a la presidencia. El candidato a vicepresidente, Roberto Molina Barreto, denunció al director del Registro de Ciudadanos por dicha acción y lo hizo ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El director del Registro de Ciudadanos afirmó que se ha actuado pegado a la ley, luego que se le notificó a los integrantes del Partido Valor que se le negó la inscripción al binomio, tras el argumento que fue hija de quien ejerció el poder en un golpe de Estado. Yo no creo que haya ninguna infracción al derecho humano, tomando en cuenta que nuestra resolución está basada evidentemente en criterios jurídicos, criterios sustentados sobre la norma constitucional que relacioné hace un momento, y fundamentalmente en sentencias de la Corte de Constitucionalidad. El fiscal nacional del Partido Valor, Luis Rosales, presentó un recurso de nulidad e indicó que no hubo una preparación o un análisis concreto de parte del director de Registro de Ciudadanos. La verdad es que nosotros estamos un poco preocupados, ¿verdad? Porque la resolución que recibimos, reitero, pareciera que no está debidamente motivada ni debidamente fundamentada. Es una copia casi exacta de la resolución que recibimos hace 4 años, palabra por palabra, lo cual no hace sino presumir que no hubo un estudio, no hubo una preparación, no hubo un análisis correcto del caso por parte del director del Registro de Ciudadanos. Mientras el aspirante a la vicepresidencia por el Partido Valor, Roberto Molina Barreto, denunció al director del Registro de Ciudadanos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde aseguró que es infundada la decisión de negarle la inscripción como candidata presidencial a Suri Ríos. El director de Registros Ciudadanos pretende discriminar a Suri Ríos porque nació hija del general Ríos Montt. Esa no puede ser una prohibición constitucional. Ahí están los constituyentes declarando en los medios de comunicación que el espíritu de esa norma era para que en ese momento los separara el abuso de jefes de Estado y en el futuro, después del 85, los presidentes de la República, de poder extender su mandato a los parientes más cercanos. O sea, era para evitar dinastías de gobierno. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y autoridades ancestrales de la nación maya quiché se pronunciaron este día en Quetzaltenango para advertir a los candidatos que se abstengan durante la época de campaña de ciertas conductas en esas comunidades. Líderes comunitarios de Quetzaltenango, Sololato, Tonicapán y Quiché informaron que no permitirán que en sus comunidades los partidos políticos hagan pintas, coaccionen a votantes, pronuncien discursos falsos y que utilicen el traje maya durante eventos proselitistas. Es que los partidos políticos entran a nuestros territorios basados en la ley electoral, pero respetando las normas, usos y costumbres de las comunidades. Por lo tanto, hoy todas las autoridades de la nación quiché de 4 departamentos hemos concluido en que no vamos a permitir más el abuso de este tipo de acciones por parte de los partidos políticos. De acuerdo con los representantes de las organizaciones comunitarias, también prohíben que mujeres sean utilizadas y controladas por medio de los programas asistencialistas como bolsas de víveres, canastas básicas y regalías. Es importante que realmente no engañen a las mujeres, ¿verdad? Porque muchas veces por unas regalías es que están comprando el voto, ¿sí? Hacen ese manipuleo, coaccionan y por lo tanto nosotros como mujeres ya no vamos a permitir, ¿verdad? Las autoridades ancestrales dijeron que quienes infrinjan las prohibiciones serán sancionados en las comunidades y se divulgará su acción para que los pobladores no voten por ese partido político. Se intentó obtener la versión de la delegada del Tribunal Supremo Electoral en Quetzaltenango, pero no estaba en la sede. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. En información que se origina en Torre de Tribunales, la exasistente del expresidente del Banco de Guatemala fue uno de los testigos que el tribunal ordenó que debía presentarse a declarar en el juicio conocido como lavado y política. Ella fue interrogada en relación a una reunión que ocurrió el 23 de enero de 2013 en donde acudió Francisco Morales, alias Chico Dólar, también el exdiputado Jaime Martínez Loaiza
y el difunto Manuel de Jesús Barquín. En el memorándum que nos ocupa aparece esta actividad y aparece me imagino, un registro de seguridad del Banco de Guatemala, en donde comparece o se presentó el señor Francisco Edgar Morales Guerra. Y el Tribunal Octavo de Sentencia otorgó arresto domiciliar sin vigilancia policial a 2 acusados en el proceso conocido como Plaza Fantasma en el Congreso de la República. Con esta libertad únicamente quedó bajo prisión preventiva el expresidente del Legislativo, Pedro Moadi. El Tribunal Octavo les otorgó la libertad condicional a los acusados Axel Pérez Pérez y Aroni David Ruano Gil. La jueza Oli González resolvió que resultan procedente porque a la fecha no existe peligro de fuga. Los acusados han estado en prisión por más de 3 años. Fueron favorecidos porque otros procesados, sujetos a los mismos delitos, se encuentran con medida sustitutiva. La única persona que permanece en prisión soy yo. Ya llevo 3 años, 3 meses en prisión preventiva. Creo que es una exageración. Creo que en ese sentido sí me quiero expresar, es un abuso. La prisión preventiva, una prisión preventiva de 3 años es un abuso. Hay casos de hasta 6 años de gente en prisión preventiva ahí. Somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Y no debemos permitir como sociedad penas anticipadas, condenas anticipadas, que es lo que hemos estado viviendo. Es verdaderamente cruel. En esta audiencia, Pedro Moadi no formuló ninguna petición. Junto a su abogado están analizando solicitar su libertad. En este proceso se encuentran 31 acusados, esperando que se inicie el juicio, programado para el 25 de marzo. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y la Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, presentaron el índice de denuncias de delitos, así como avances y retos en seguridad y justicia para el 2019-2024. El Centro de Investigaciones señaló que una de las cosas que se debe mejorar en el ámbito justicia es la manera en la que se hacen las convocatorias para la aplicación de un puesto de la Policía Nacional Civil, debido a que el ingreso de una persona a la PNC es por medio de su academia, donde se selecciona y forma a los aspirantes. Se resaltó que pese a que los agentes tienen una constante formación policial que abarca especialmente la capacitación para el ascenso durante la carrera, desafortunadamente, durante el año 2018, alumnos ya formados no fueron tomados en cuenta para los ascensos realizados por Degenjar, algo que desencadena corrupción y el involucramiento de los agentes en hechos delictivos. Por ello, se propone implementar un programa de evaluación y capacitación del personal docente de la Academia de la PNC, así como desarrollar todo un nuevo modelo de gestión que involucre planificación, asignación de recursos, compras y adquisiciones vinculadas a la disminución de índices delictivos. CIEN también resaltó que pese a que la cantidad de homicidios ha disminuido en los últimos 3 años, se elevaron las denuncias por extorsión, secuestro y robo de furgones con mercadería. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en el tema de la contención de las extorsiones, pues hemos visto de que hay aún desafíos que afrontar, incluso temas de controles de los actores de seguridad. Por ejemplo, en los últimos días se ha visto que hay capturas de policías que han estado vinculados con pandilleros que cobran extorsión. Es un tema todavía pendiente, el tema de la depuración de las fuerzas de seguridad. También se concluyó que el flujograma de justicia criminal, que es una herramienta que permite medir la eficiencia del sistema de seguridad y justicia de las instituciones que lo integran, señala que la eficiencia del sistema de justicia criminal en Guatemala fue del 26.6% en 2017. Eso significa que de cada 100 casos que se encontraban en el sistema, se le dio salida únicamente a 27. Pero desde 2014 se observa un comportamiento opuesto en las eficiencias de las instituciones como el organismo judicial y el Ministerio Público. Por otro lado, el MP registra un comportamiento a la alza que pasó de una eficiencia del 15% en 2014 a un 29.8% en 2017, mientras que el organismo judicial ha experimentado un comportamiento hacia la baja, pasando de una eficiencia de 20.7% en 2014 a 17.8% en 2017.
Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Luisa Che. (18:49). Automovilistas que circulan en la carretera al suroccidente viven un calvario para avanzar al menos 20 kilómetros. Esto entre Retaluleu y Suchitepeques, ya que en el tramo del kilómetro 174 al 178 se realizan trabajos de recapeo. Algunos pilotos indicaron que desde el martes último hay fuerte congestionamiento y hacen cola durante 2 horas para avanzar de Santa Cruz Muloa hacia Cuyotenango, y por la falta de educación vial el problema se intensifica. Mandamos a traer materiales a Shela, Mazate, y atrasa pues en la llegada de los productos debido a este obstáculo que está, ¿verdad? Que es en beneficio de arreglar la carretera, pero siempre viene a afectar. Las autoridades informaron que se está trabajando en la reparación de la carretera al suroccidente y en el lugar conocido como El Zarco. Es el entronque que dirige a Quetzaltenango, Retauleu y Suchitepeques, y por eso hay aglomeración de vehículos. Y yo ya le pedí el favor al señor comisario para que mantuviera unos agentes de la Policía Nacional Civil para ordenar el tráfico, que no se nos hicieran 3 colas o 3 carriles, sino que vaya fluyendo poco a poco y que el orden se mantenga. Según las autoridades, los trabajos de recapeo durarán al menos 4 meses y piden comprensión a los automovilistas para que tengan paciencia, ya que este proyecto es de beneficio para todos. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Esaú Colomo. Y ahora continuamos con más noticias. Más de 4,000 habitantes del área urbana de Santa Catarina, Barahona, en Zacatepeque, se beneficiarán con la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, las cuales podrán ser utilizadas para riego de jardines, árboles del astillero municipal y la gramilla del estadio. De acuerdo con autoridades municipales, la planta de tratamiento operará por medio de un sistema de bombeo. Además, por gravedad, las aguas tratadas desembocarán en el río Nimayá para luego ser utilizadas en el riego de jardines. Debido a la topografía del municipio, la planta que se propuso en el estudio es una planta que va a funcionar con bombeo, que eso la hace única también, ¿verdad? Porque todos a la parte más baja llegan todas las aguas negras. Y ahí va a haber un tanque subterráneo bajo la calle que va a recibir eso y se va a bombear hacia la planta. Los vecinos consideran que el proyecto es importante para el desarrollo del municipio. La planta será construida en un terreno de 8,600 metros cuadrados y se tiene previsto invertir más de 11 millones de quetzales. La parte del drenaje se va a llevar hasta arriba y ya se va a convertir en agua ya natural. Entonces eso puede beneficiar para un sistema de riego, póngale así como el área de bosque, regar los árboles, sembrar más arbolitos para el beneficio de la población. Según cálculos de las autoridades, la obra estará concluida en septiembre próximo. Por una Guatemala en paz, reportó para el noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Y el bolsillo de los guatemaltecos se podría ver afectado por el ajuste en la tarifa de la energía eléctrica para el presente trimestre. Según los distribuidores, se debe a que la temporada de lluvia anterior no fue suficiente y se tuvo que comprar energía a mayor costo del proyectado. El kilovatio hora quedará para la tarifa social en 1 quetzal con 16 centavos. En tanto, para la tarifa no social será 1 quetzal con 23 centavos. Clientes dentro de la tarifa social tenemos 1.130.000 clientes dentro de la tarifa social, y en la tarifa no social solamente tenemos 135.000 clientes. O sea, entonces en realidad el gran impacto de nuestra masa de consumidores es la tarifa social, que es la que tiene el menor impacto en la tarifa. Eso nos hará llegar a un quetzal con 16 centavos el coste del kilovatio hora para la tarifa social, es decir, para esa gran mayoría de los clientes, y 1 quetzal con 23 centavos para los pocos clientes de la tarifa no social. Según el representante de EXA, el incremento se debe a que el trimestre pasado compraron la energía a mayor costo. Y entonces ante esa reducción fue necesario adquirir energía sustituida por plantas de generación térmicas
como los ingenios azucareros o como las plantas de carbón, cuyo precio pues son mayores. El ministro de Energía y Minas, al ser consultado sobre el incremento a la energía eléctrica, dijo desconocer cómo había quedado. Mire, ahorita no le podría yo precisar esa información, es algo que le compete a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el tema de los ajustes tarifarios, los cuales son publicados el día de mañana. Desconozco en este momento cómo vayan a salir los mismos. Por una Guatemala en paz, informó para Noticiero Guatevisión, Hilary Paredes. Y para el próximo viernes está programado el entierro del gran poeta Humberto Acabal, esto en Momostenango, Totonicapán. Hoy continuaron los homenajes en el Paraninfo Universitario. Entre aplausos y lágrimas, familiares y amigos del poeta y maestro Humberto Acabal le rindieron un homenaje. Las instalaciones del Paraninfo Universitario fueron el escenario perfecto para que grupos de la sociedad civil, grupos de indígenas y campesinos brindaran el último adiós al maestro. Con notas de la marimba, incienso, claveles de color rojo, los amigos del maestro Acabal recordaron grandes historias del poeta quiché. Cuando el reloj marcaba las 4 de la tarde, Humberto Acabal fue retirado del Paraninfo, rumbo a su natal Momostenango. Su cuerpo estará siendo velado hasta el día viernes. Por una Guatemala en paz, en cámara, Oscar Rivas, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y con estas imágenes nosotros llegamos al final de esta emisión, como siempre, agradeciendo por su sintonía y esperándole en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión. Con permiso, muy buenas noches.